Muy buenos días, hermanos, qué privilegio poder compartir nuevamente estas enseñanzas que tiene nuestro Señor para nuestras vidas. Y hoy quiero hacerle un breve comentario que tiene que ver con una profesora, más específicamente de historia, de apellido Vysotsky. En ese tiempo la llamaban la Vysotsky, y hizo una de las materias más difíciles que teníamos en ese momento, y creo que todo alumno que pasó por la clase de ella, aunque tenga Alzheimer en algún momento de sus vidas, no se va a olvidar de esta profesora. Me acuerdo que estábamos en el tercer año de la secundaria y ella se encontraba realizando los trámites de jubilación de sus 35 años de servicio, y en sus 35 años de servicio no ha tenido ninguna ausencia, tenía asistencia perfecta. Concurríamos a un colegio católico en ese entonces, y acostumbraban algunos alumnos en otras materias, en algunos exámenes, a pedir a todos los santos para que ese profesor no llegara ese día cuando no habían estudiado. Sin embargo, cuando teníamos examen de esta materia, específicamente de historia, nadie le pedía nada a nadie, porque esta profesora llegaba siempre, o sea, tenía que estudiar, saber del tema o faltar, no quedaba otra opción. Y esta profesora tenía la característica de enseñar en una clase, y en el próximo era examen escrito o oral. Si era escrito, la profesora llegaba al curso muy silenciosamente y de repente decía: saquen una hoja, pongan nombre y apellido, fila 1, fila 2, ¿sí? A manera de que se evitara la posibilidad de copiar al compañero. Recuerdo que en esa época teníamos la mesa no era individual, sino que era compartida con el de al lado, ¿sí? Entonces nos ponía esa dificultad, ¿sí? De fila 1 fila 2. Y si lo hacía de manera examen oral, la profesora llegaba, se sentaba en su escritorio y tenía una lista de los alumnos, en donde levantaba la virome y con otra mano se tapaba los ojos, hacía una especie de movimiento, y al azar seleccionaba el alumno. Ese momento era tan tenso que recuerdo que una vez desencadenó, antes de que baje la virome a la lista de alumnos, desencadenó hasta un cuadro convulsivo en uno de los alumnos. Y digo, este momento era tan sumamente una situación nerviosa, porque aquel que decía no haber estudiado, la profesora directamente: bueno, tiene un 1, pero si ha leído por lo menos el tema, no es lo mismo levantar un 1 que levantar un 3 o un 4, así que si ha leído algo puede pasar a defender su nota. Y hay algunos que habían leído algo, pero al pasar del nerviosismo decían barbaridades, lo que desencadenaba la risa en conjunto de todo el curso y la vergüenza. Es lo que generaba esa tensión antes de ser seleccionado. Y acostumbraba a dar clases los lunes para el jueves tener examen de lo aprendido, y habían veces que algunos de los alumnos se levantaban a solicitar la postergación del examen porque no habían estudiado, y la profesora decía: Pérez, silencio, toma asiento y saquen una hoja, no hay posibilidades. Y me acuerdo que un día, un lunes, se extendió con su tema, pasó al día jueves, por lo tanto el día lunes teníamos el probable examen después del feriado, día de descanso de todos. No acostumbrábamos a estudiar sábado y domingo, no acostumbramos a tener los exámenes los días lunes. Llegó el día lunes, entra la profesora, dijo: saquen una hoja, y por supuesto el 100% de la clase no habíamos estudiado, excepto el mejor alumno, que me acuerdo que de apellido Rodríguez, que según él había por lo menos estudiado algo. Así que bueno, decidimos reunirnos y solicitarle a él que en voz de todo el curso le solicitara al profesor la postergación del examen. ¿Sí? Era un alumno excelente como alumno, como compañero, hasta en la parte física era sobresaliente, así que era el más indicado para poder dirigirse a esta profesora. Y cuando esta profesora dijo que saquen una hoja, se dirige hacia ella y le solicita la postergación
del examen. Y con un silencio posterior la solicitud nos dice está bien, pero con la condición de que este tema se suma al tema anterior, así que tienen doble trabajo para el examen. Y obviamente accedimos porque la mayoría, o sea, prácticamente todo el curso no había estudiado el tema. En la Biblia hubieron hombres que tenían la capacidad de tocar el corazón de Dios y poder inclusive hasta cambiar, ¿sí?, la decisión de Dios, ¿sí? Porque si no diríamos, ¿para qué oramos si Dios es soberano y Él hace lo que quiere y es inmutable? Pero quiero leerle 2 versículos al inicio de este devocional que está en Jeremías 15:1 y dice así: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría en mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Ezequiel 14, versículo 14, dice así: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y Dios está evidenciando 2 cosas con estos versículos. La primera deja sentado el grado de rechazo que tenía sobre el pueblo de Judá, ¿sí?, si ellos hacían lo malo. Y lo segundo, ¿sí?, evidencia la importancia y el valor que tienen estas personas que nombra el Señor. Tienen nombres de fe, ¿sí?, hasta como para producir un posible cambio de una decisión de él. El sábado pasado escuchábamos el devocional de nuestro hermano Luis y él nombraba a Daniel y a Job como hombres de oración, ¿sí? Tenemos a Noé, que se caracteriza por su obediencia, ¿sí?, obediencia a Dios, y la integridad de Daniel, ¿sí?, y la fidelidad de Job. Sumamente importantes estos hombres para el Señor. Pero hay un personaje, ¿sí?, en la Biblia que quizás ocupa como un segundo plano, ¿sí?, eclipsado por estos hombres anteriormente citados, ¿sí?, y que es el que quiero destacar en este devocional. Y es un personaje a quien Dios puso una calificación excepcional que les voy a leer y que dice así: en Jehová Dios puso su esperanza, ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. El rey Ezequías, ¿sí?, hijo del rey Acaz, ¿sí?, reinó en Judá en los años 715 a.C., ¿sí?, y tuvo otra calificación muy destacada de parte del Señor, que está en Segunda de Reyes, ¿sí?, y lo quiero leer. Segunda de Reyes 18:3 dice así: hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y en forma de resumen, el rey Ezequías hizo 3 grandes cosas. La primera, sacó de la idolatría de su pueblo. Y era algo trascendental en el pueblo de Israel, que es algo que se practicaba por cientos de años, algo sumamente difícil sacar la idolatría de ese pueblo, y con la ayuda de Dios el rey Ezequías lo pudo hacer, ¿sí? Eliminó todo tipo de imágenes, símbolos, hizo pedazo de la serpiente de bronce a la cual le quemaban inciensos para adorarle. En segundo, reabrió el templo que había cerrado su padre Acaz, ¿sí?, para celebrar los cultos. Y tercero, no se dejó esclavizar en manos de Asiria, ¿sí?, y era una nación con mucho poder, era una nación, era una potencia, la potencia más temible mundialmente de esa época, ¿sí?, destruía a toda nación que se interponía en su camino, trataba a sus esclavos de guerra terriblemente, los torturaban, le cortaban las orejas, le sacaban los ojos, le cortaban la nariz, la lengua, y después de todo esto, si sobrevivían, le hacían realizar trabajos forzosos, luego los embalaban en estacas, inclusive lo quemaban vivos. O sea, era una nación sumamente temible. Y esto con el ejemplo de este rey
se produjo un gran avivamiento con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Y se puede decir muchas otras cosas de este rey, sí, pero vayamos al punto. Cuando los asirios sitiaron al rey Ezequías y a todo su pueblo, Ezequías cayó enfermo de muerte, dice la palabra. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. La oración de Ezequías fue sumamente importante. Si Ezequías no hubiese hecho esta oración, entonces su vida no hubiese sido extendida. Esta es otra demostración del principio de que la oración es sumamente importante. Y fíjense que Ezequías pudo haber dicho: y bueno, si es tu voluntad, llévame, sin agregar nada a la oración. Pero él, con sus 39 años, en su pensamiento pudo haber dicho y tener el deseo de vencer y ver con sus propios ojos, ¿sí? Y vencer con su pueblo y con la ayuda de Dios a esta nación tan terrible como los asirios. En ese entonces él no tenía hijos. Recordemos que 3 años posterior a esta situación nace su hijo Manasés, quien va a ser su sucesor, pero en ese momento él no tenía hijos, así que tranquilamente podía haber tenido el deseo de tener un hijo y verlo crecer y cuantas cosas más. Entonces, para ir finalizando y cerrando este devocional, así como la profesora de historia que, como comienza este devocional, que no escuchaba a cualquiera, ¿sí? Sino que prestó atención, ¿sí? Aquel que era sobresaliente y destacado sobre los demás, ¿sí? El Señor, como demuestra en la Escritura, Él puede cambiar de parecer, ¿sí? Cambia de decisión para nuestro bien según su voluntad, ¿sí? Frente a las peticiones de hombres y mujeres de corazón recto, de una vida de obediencia, de fe y de oración. 4 características para ser amigos de Dios y tener línea directa a Él. Un corazón recto, ¿sí? Una vida de obediencia, fe y oración. Dios los bendiga.